Hemos tomado un montón de decisiones, de cambios que se van a venir. No estamos con mucha suerte de encontrar lo que andamos buscando. Habíamos marcado un punto en Overlander para dormir. Estamos 1 kilómetro para adentro, pero llegamos acá y no va a ser posible avanzar. Miren la nieve que hay, pero está todo cerrado. Miren lo que es esto. No. Buen día. Arrancamos una nueva mañana tomando unos matecitos con el último chorro de agua que nos quedó, porque hace 2 días que estamos acá en medio de la nada y nos hemos quedado sin agua. Mientras disfrutamos de los mates, les voy a mostrar un poquito dónde hemos estado estos días. Es como si fuera un camping, pero es público, es gratuito, es libre. Hay un montón de espacio y hay un cartel en la entrada que se puede estar como máximo 10 días. Miren, allá a lo lejos estoy viendo que hay baños. Es bastante del estilo del lugar donde estuvimos antes de ir al Gran Cañón, que también es como para acampar libremente, solo que sí te establecen cuánto es el máximo de días que uno se puede quedar. Y en estos días que hemos estado aprovechando a trabajar, teníamos muchísimas cosas atrasadas, hemos tomado un montón de decisiones, de cambios que se van a venir con respecto a la jacuneta. Por ejemplo, uno viene por acá, porque esto es algo que hacemos cada vez que queremos usar el Starlink. Hay que hacer esta... Igual no es difícil, nada más que lo ponemos y lo sacamos todo el tiempo. Me voy a ir adentro porque si no con el generador no creo que se pueda escuchar bien. Comentario al margen, acá la mayoría de los motorhomes no tienen paneles solares, sino que todos los ves y tienen su grupo de electrógeno. Porque en verdad la gran mayoría va a camping, van a los Airbnb donde llegan y tienen agua, electricidad y se enchufan directamente. Como que tienen el grupo de electrógeno excepcional cuando no van a ningún Airbnb, pero no hemos visto así paneles. Volviendo al tema de modificaciones que se van a venir y del Starlink. Si vieron videos anteriores, hicimos una modificación. Ese quedó el espacio de guardado. Antes acá teníamos el horno que lo sacamos. Así que cada vez que queremos usar el Starlink hay que sacarlo y conectarlo. No es difícil, digamos. No, te lleva 2 minutos, pero bueno, es sacarlo, ponerlo, sobre todo si che, nos movemos por algo, tal Starlink, hay que bajarlo. Y hemos visto que hay opciones para dejarlo fijo directamente, así que vamos a ver qué podemos hacer. Siempre contamos y explicamos que a la hora de moverse de motorhome es como cuando un avión está a punto de despegar, que pasan las azafatas, van, revisan que toda la gente esté, el respaldo en posición, los cinturones abrochados, todas las puertas cerradas. Bueno, acá el procedimiento es lo mismo, nada más que nosotros lo hacemos todos los días, bueno, a cada rato que nos vamos a mover. Entonces, a lo largo del tiempo uno va descubriendo cosas que dice, bueno, esto lo podría hacer distinto para que sea más cómodo. Que te faciliten la vida, digamos, para el día a día. Exactamente. Dejar fijo el Starlink es una de ellas para que nos facilite todo este trámite. Y el resto de las cosas ya se las vamos a estar contando, porque ahora vamos a ordenar todo y darle marcha a la jacuneta, que vamos a viajar hasta la próxima ciudad capital de Idaho, que ya en el episodio anterior les estuvimos mostrando cuando entramos a nuestro 5.º estado. Tenemos 200 kilómetros hasta Boise. Así que ahora nos preparamos y allá vamos. We would find the time, dreaming for eternity, creating perfect memories. Yeah, we hoped we were gonna make it. Hemos hecho una parada para poder abastecernos de agua
y vamos a aprovechar la parada para comer algo. Miren qué buenas que están estas mesitas. Vamos a aprovechar a comer algo al aire libre. Sí. Voy llevando algo. Mate. Looking at you keep me going back to those days, capable of keeping track of how many nights could pass, cheap hotels and driving fast. Vamos a comer rapidito porque hay mucho viento, si no se nos va a enfriar la comida. Estás clavando un pedacito de carne chiquitito. Una sobra de carne. Along the roads in Tennessee, dreaming Antes de arrancar con los trabajos, vamos a pasar por un Home Depot. Abastecemos algunas cosas que necesitamos. Ya hemos llegado a Boise, así que esta va a ser más que una parada turística, es una parada de Técnica. mantenimiento para la persona. Ya hemos salido del Home Depot, no hemos encontrado todo lo que queríamos, pero aprovechamos a contarles una curiosidad. Vamos a pintar ahí un poco algunas cosas en el motorhome y compramos aerosol. Nosotros pasamos por las cajas que son de autoservicio y es lo mismo que pasa en los supermercados cuando uno compra alcohol, acá fueron a verificar nuestra edad, porque la pintura en aerosol no se vende a menores de 18. Y nos dijo que era por dos motivos. Uno, por el vandalismo, que en otros países era considerado arte, pero acá es considerado vandalismo si andan pintando por ahí. Y por otro lado, para evitar el tema de las drogas, que por ahí lo pueden usar para drogarse. Así que bueno, te piden identificación para comprar aerosol. Seguimos en la búsqueda de cositas de mantenimiento. Vamos a entrar a esta cadena. La primera vez, para quienes nos ven desde otros países, esto es del estilo de Lizzie, Sodimac y demás. Veremos si tenemos suerte acá. No estamos con mucha suerte de encontrar lo que andamos buscando de manera presencial en realidad, porque al final encontré por internet que creo que es la solución, ¿Qué pero, no se encuentra por internet acá, no? pero nos va a quedar para otra ciudad. Sin embargo, habíamos hecho una compra por Amazon para unos arreglos y ahora estamos viniendo a buscarlo. Estos lockers de Amazon para los viajeros que no tenemos dirección fija son espectaculares, porque uno pone acá la dirección, te llega un mail y lo pasas a buscar. Lo que sí, obviamente, es para cosas pequeñas que quepan en estos espacios, ¿no? Digamos, o sea, si uno quiere comprar algo grande, no es posible. Pero te da un código. ¡Charán! Listo. Es espectacular. Y lo compramos ayer y llegó hoy. Vamos a revisar que haya llegado todo y que haya llegado todo en condiciones. Acá llegó lo que estábamos. Un termómetro. Un protector para la cámara, que el que había comprado antes me lo mandaron mal. Buen día, un día más en el estado de Idaho, un día más en Estados Unidos. En el día de ayer nos invitaron unos seguidores argentinos que viven por acá, así que hemos estado compartiendo con ellos, comiendo cositas ricas, nos invitaron a quedarnos en su casa y demás. Un amor. Muchísimas gracias a Danifer y a toda su familia. Y hoy se viene un día de mucho trabajo. Vamos a aprovechar. No sé ni por dónde arrancar, con eso te digo todo. Vamos a aprovechar esta parada técnica en Boise para dejar listas muchísimas cosas. Así que previendo todo lo que se nos viene por delante, porque físicamente acá en Estados Unidos nos queda un mes, pero hay mucho por delante que ya lo vamos a estar mostrando, muchas sorpresas. Y por otro lado, que de Alaska estamos a 4.000 kilómetros. Lejísimo estamos todavía. Y hay un montón de distancias largas, días de viaje largo que vamos a tener que hacer desolados. Así que bueno, vamos a hacer varias cositas en el motorhome que ya les vamos a ir mostrando. Así que como hay tantas cosas para hacer, Lo vamos a separar. Bueno, unos metros, ¿no? Santi se va a encargar de hacer de un montón de arreglos en el motorhome. Y Caro se va a ir a editar, así dejamos videos listos para que no te pierdas ninguno de los videos de los dos canales que tenemos. Hakuna Matata por el Mundo y Corriendo por el Mundo, nuestro canal secundario. Así que te invitamos a suscribirte a los dos si todavía no lo has hecho. La primera modificación va a ser dejar la antena de Starlink fija. La más compleja también va a ser del día de hoy, ¿eh? Porque el Starlink hay que pasar, o sea, además de instalar la antena fija, hay que pasar el cable hasta adentro para que quede pasado sin tener que abrir una ventana y demás. Hemos comprado esto por Amazon, que lo estábamos esperando ayer. Entonces esto traba acá y ahora lo que hay que hacer es poner esto fijo acá atrás para poder
tener la antena. Lo que es importante es que tiene que estar ubicada en un lugar donde la antena pueda moverse, digamos, porque si bien uno la pone, por ejemplo, así, va a ir así, cuando está guardada, cuando quiera buscar satélite empieza a moverse, girarse, hacer así, como ya hemos mostrado antes. El plan es que vaya por acá, así le queda todo este rango para poder moverse. A ver, voy a mostrar de costado. O sea, porque tenemos acá el techo del motorhome es en diagonal. Vamos a ver cómo va con esto. Por ahora venimos bastante bien. Lo primero que hice fue fijar esto que compramos al tubo de PVC con estos dos bulones pasantes y después con esas 3 grampas fijé el caño en la escalera. Compramos pintura negra también para después dejarlo todo el mismo color que la escalera. Pero bueno, ahí quedaría montado. Vamos a instalar la antena. Mientras ya se exporta uno de los videos, vamos a ver cómo le está yendo a Santi y a cebarle unos mates. Vengo a traer un matecito. Y yo estaba con 4 botellas de vino. Muy amable la gente acá. Pasaron un montón caminando esta mañana paseando sus mascotas. Y paró un señor a charlar y recién volvió y nos trajo 4 botellas de vino de regalo. Súper amable. Qué buena onda. Bueno, ¿cómo venís por acá? Muy bien, está el Starlink instalado funcionando. A ver, quiero verlo. ¡Wow! Che, qué bien que quedó. ¿Y gira ahí bien sin drama? No le sobra nada. Queda ahí bien medido. Creo que va a andar bien. Queda pintar el caño de negro para que pase más desapercibido. Igual no sé qué pasa más desapercibido, si negro o blanco. Sí, no sé. Y esto está... O sea, estamos seguros de que no se va a mover, ¿no? Yo le Seguro tengo fe. se lo llevaron preso, Yo ¿no? no tengo fe, pero bueno, todo puede fallar, dijo tu santo. Pero no, quedó bien. ¿Con qué vas a seguir? Vamos a sacar este espejo, que apareció roto un día, no sabemos qué pasó, y que la realidad es que no se ve, no se usa, así que este lo vamos a sacar. El del lado del conductor, sí, así que se va a quedar. La siguiente tarea va a ser sacar estas rejillas, pintarlas, limpiar todo el óxido y volver a aislar. Así que bueno, son 3 rejillas. Vamos con la segunda modificación o incorporación, algo que queríamos tener desde el primer motorhome y al final nunca habíamos comprado, nunca conseguimos, bla bla bla. Finalmente hemos incorporado un termómetro que nos indica temperatura tanto del interior como del exterior y se puede poner la hora. ¿Qué otra cosita más me dijiste que se podía registrar? Y puede registrar la temperatura máxima y mínima que hace durante el día. Pero bueno, lo vamos a dejar así, con la hora y la temperatura interior y exterior. Tanto en Celsius como en Fahrenheit, pero claramente lo vamos a dejar en grados en Celsius. Y bueno, este es el cable del sensor exterior, así que ahora ya lo voy a instalar para que quede todo bien pasadito. Aproveché que estaba sacando cables al exterior para el Starlink y también vamos a poner esto. Son casi las 8 de la noche y recién ahora estoy terminando. Lo que más me llevó durante la tarde fue arreglar la ventana, que estoy muy orgulloso de haberla podido arreglar. Se habían cortado los hilos, entonces no se podía dejar abierta, la teníamos siempre enganchada ahí. Finalmente ha quedado arreglada, no 100%, porque la original lleva 4 hilos y solo pude pasar 2 porque los del medio eran imposibles. Pero ahora volvió a funcionar perfectamente. Por acá también sacamos y pintamos el reflector. Y miren de este lado el cambiazo. Quedaron todas pintadas y toda sellada con silicona. Aprovechamos y pintamos esta tapa también y la sellamos. Esa de arriba también. Está lista la Hakunet, miren qué hermosura. Con el Starlink instalado ahí atrás. Estamos listos para seguir viaje.
van quedando las últimas cositas de esta etapa, porque después en los próximos videos se van a venir más cositas para el motorhome. Compramos estas lucecitas. Nosotros tenemos un reflector exterior que está de este lado, al lado de la puerta, y se prende de acá. Pero en la parte de atrás o en la parte de los laterales no tenemos nada, así que compramos estas lucecitas que son solares, con lo cual se van a estar cargando todo el tiempo, y una vez que detectan oscuridad tienen 3 modos. Una es que pueden quedar prendidas todo el tiempo, otra opción es que queda tenue y cuando detecta movimiento se prende, y si no, una tercera alternativa es que queda apagada pero cuando detecta movimiento se prende y alumbran bastante. Son buenísimas. Mira, ahí le estoy tapando el panel porque si no, si el panel detecta que hay luz, no prende. Así que vamos a ver dónde las ponemos. Lo hermosa que quedó la jaconeta con esta lavada de cara y la pintada. Te felicito, mi amor. O sea, esta noche cuando sea oscuro venimos y probamos a ver qué funciona bien. otro de los arreglos fue algo que les habíamos mostrado en episodios anteriores, número 23, si mal no recuerdo, que habíamos comprado una trabita. En realidad son unos imanes para que al momento de poner la puerta ahí quede trabada, que antes la poníamos con un elástico y ahora queda trabada así. Y al haber dejado la antena fija, ahora tenemos este espacio totalmente libre. Última lucecita del día. Ay, yo estuve en paz trabajando todo el día. Yo también estuve trabajando en paz. Y viene acá y me agarró un trapo y ya empezó a limpiar todo, mira. Es que estuvo bueno, yo estuve trabajando allá, vos estoy trabajando acá y todos felices y contentos, ¿no? ¿Estamos listos para salir para Alaska? Estamos listos. Cuántas cosas que se vienen por delante. Quedó recopado todo. Me encanta. Estamos haciendo la prueba de las luces. No quiero poner flash. Ahí está. No, se lo que alumbra. Bien, che. Y a darla de atrás. Recopado. Qué bueno, la verdad. Y no eran caras. Pagamos $10 cada una de las lucecitas. Y la verdad es que está práctico por lo que contábamos de que son solares, entonces se van cargando durante el día. Incluso acá está bueno para venir si tenés que hacer algo acá con las bauleras, qué sé yo. Tenés muy buena luz. Muy buena compra, mi amor. Y llegó el momento de despedirnos de Boise. Hemos pasado unos días hermosos acá con Dani y Fer y junto a toda su familia. La verdad que hemos optimizado la estadía acá, aprovechando las comodidades de estar en una casa. Mientras Carlos estuvo trabajando, yo estuve haciendo arreglo en el motorhome, así que aprovechamos un montón. Estamos sumamente agradecidos y a la vez hemos estado mirando una y otra vez el calendario. Los tiempos empiezan a premiarnos. Queda menos de un mes en Estados Unidos y muchas cosas que queremos hacer. Es momento de meterle pata. Y de elegir también. Exactamente. Vamos a tener que dejar cosas que nos quedarán para otro momento. Por lo pronto, acá vamos a poner el GPS. Nos marca 414 kilómetros, 5 horas de viaje. Lo bueno, como decíamos, es que los días son largos. Vamos a tener muchas horas de sol. Y nos vamos hacia la próxima parada y un próximo estado. Y miren, ya estamos muy prontos a cambiar de estado. Venimos bordeando el río que divide el estado de Idaho de Oregon. Así que ya pronto vamos a estar cambiando de estado. Y ahora sí, subimos al puente, cruzamos el río. Welcome to Oregon. Nuevo estado, el estado número 6 por Estados Unidos. Quiero aprovechar a contarles unas curiosidades de los lugares por los que estamos pasando. Recién pasamos por una ciudad que se llama Ontario y también más adelante vamos a pasar por una ciudad que se llama Vancouver. Ambas ciudades acá en Estados Unidos, y eso me parece muy curioso porque yo siempre que pensé y escuché en ciudades Ontario y Vancouver siempre pensaba en las famosas de Canadá, pero bueno, acá también hay dos. ¿Qué tal la ruta? La verdad, espectacular. No vamos a ir por autopista, vamos a hacer tipo de rutas internas acá en Oregon. Nos vamos a ir como para la punta. Cambio en la ruta y venimos además probando qué tan bien
quedó el Starlink. ¿Estás con fe con tu trabajo? ¿Que ha quedado bien firme? Estoy con fe. Podría estar mejor, pero ya paramos 2 veces y lo vengo viendo y no se mueve. No solo que paramos 2 veces, sino que venimos mirando por la cámara. Que se ve la pata acá, un pedacito. O si vemos la sombra, o si vemos la sombra por el espejo y nos quedamos tranquilos que la antena está firme como rulo de pato, ¿no? Bien, bien, muy bien. Y pasa algo muy loco. La primera vez que lo vemos físicamente en la ruta, en un cartel, de casualidad justo miré y decía Pacific Standard Time, creo, no, ni siquiera lo alcancé a leer bien, pero que miraras tu reloj porque es la hora estándar del Pacífico. Y efectivamente ya se nos actualizaron los relojes. Cuando habíamos estado recorriendo California, estábamos con el uso horario de -7. Después, al pasar a Utah, perdimos 1 hora. Estábamos en el uso horario -6. Y ahora hemos vuelto al -7, así que hemos ganado 1 hora más de vida en el día de hoy. Así que reafirmamos que nos es muy útil tener acá el relojito siempre con hora argentina para saber efectivamente qué hora es, porque miren, acá todavía no se actualizó, pero mi celular sí. Entonces siempre, para no errarle, tenemos ahí la hora de Argentina y después descontamos lo pertinente. Y la ruta se está poniendo cada vez más interesante con los paisajes. Lo que es esta postal, por favor, qué belleza. La ruta viene siendo alucinante. Hemos empezado a estar rodeados de un montón de pinos. Sentimos que Alaska está cada vez más cerca. Las montañas nevadas acá, qué belleza. Qué bien que arrancó Oregón. Del lugar donde vamos a pasar nuestra primera noche en Oregón no tiene nombre. Miren lo que es este lugar, no sé si se alcanza a escuchar, yo creo que sí. El ruidito del agua, del río, montañas por todos lados. Es un camping libre, como ya hemos estado en varios. Por allá se ven carpas, hay más motorhome, pero acá en esta zona no hay nadie. ¡Qué lujazo! Me encanta, se siente una paz, así que vamos a comer algo rico, brindar con los vinos que nos regalaron para disfrutar que estamos en un nuevo estado. A descansar. Salud, delicioso el vino. Salud. Bienvenidos a Oregón. Buen día, pasamos una noche súper tranquila y ya estamos a 8 kilómetros, 10 minutitos nada más del primer lugar que queríamos conocer acá en Oregón. El paisaje divino, la ruta, ya estamos, como veníamos viendo ayer, súper rodeados de pinos, así que en breve estamos arribando a la primera parada acá del estado. Y de repente una curva y ya nos empezamos a encontrar con estas hermosas montañas coloridas, sí, allá. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own.
Bienvenidos a Painted Hills. Miren lo que es este lugar. La traducción sería algo así como colinas pintadas. Se ve muy bello. Hay varios senderos para hacer, varias caminatas. Pero antes vamos a comer algo para disfrutar de desayunar con esta vista. Y de paso limpiar el vidrio, que lo limpiamos ayer antes de viajar. Pero la cantidad de bichitos que había en la ruta era impresionante, así que estaba todo sucio. So slow, hold you in my arms, won't let go. Y miren qué lujo, estos huevitos revueltos, un yogur con cereales para preparar por acá, con esta fantástica vista. Ahora que abro así. Qué belleza de lugar, ¿no? La verdad, Qué bien que arrancó Oregon, che. hermoso. Leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh. Jacuneta estacionada, vamos a hacer la primera caminata Painted Cove Nature Trail. Miren qué bueno, está todo protegido acá con un sendero, digamos, para no afectar el terreno. Hay varios senderitos, 3, son todos cortitos, este es de 1/4 de milla, 400 metros, como para tener diferentes ángulos de las montañas coloridas. Dijiste 1/4 de milla, pero yo todavía no logro acostumbrarme a cuánto equivale una... O sea, sé que una milla es 1,6 kilómetros, pero pasar de... Igual 1/4 de milla es como una distancia muy famosa porque hay carreras que son de 1/4 de milla. Vas a acordar a Need for Speed, 1/4 de milla que son 400 metros. Buen dato ese, lo que me voy a acordar. Miren qué buen lugar. El color de las montañas, bien rojizo. And it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say, you're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Hemos finalizado nuestro recorrido por las Painted Hills. La verdad que no te lleva mucho, hay un par de senderitos cortitos, pero un lugar muy pintoresco para venir a pasear. Vi varios carteles de los dibujitos de las mascotas con correa, así que, y de hecho vimos personas, así que si quieren venir con sus mascotas, siempre con correa, pero se puede. Es un lindo lugar para pasar. Nosotros estuvimos toda la mañana, son las 11. Seguimos ruta. Nuestro próximo destino es la ciudad de Bend, y ahí esperamos poder hacer una linda ruta para compartirles. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help. Parada técnica para abastecernos de combustible. Vengo con otro Jacutip de ahorro. Estamos usando una aplicación que se llama Gas Buddy, vamos a ponerla acá, que es un mapita que está muy bueno porque uno puede ir viendo el precio de las diferentes estaciones de servicio a lo largo de la ruta. De hecho, nos ha pasado que cuando no estamos, digamos, en una cuestión de urgencia que tenemos que cargar ya, miramos en ese mapa, digamos, si nos conviene cargar en esta ciudad o en la ciudad que sigue,
porque están los precios cargados. Y es una aplicación colaborativa como nosotros usamos iOverlander, por ejemplo, donde la gente va reportando información de los precios. Entonces, si el precio varió, porque nos ha pasado de llegar y que inclusive esté más bajo, uno va marcando ahí en la aplicación y va cargando. Después también hemos encontrado ahí mismo descuentos, o sea, como promociones en algunas estaciones de servicio, que hemos encontrado hasta 5 centavos el galón más barato. Ahora, bueno, también que les habíamos estado contando, bajamos la aplicación de Shell, donde hemos logrado cargar también con 5 centavos más barato por galón. Por ejemplo, acá el galón de diésel cuesta $3.81 y lo estamos pagando $3.76. Tanque lleno, cambio de piloto, seguimos viaje. Impresionantes los paisajes con los que nos estamos encontrando en esta ruta. Miren lo que son esas montañas nevadas allá. Para el otro lado también. ¡Qué belleza! En estos momentos estamos pasando por la ciudad de Bend, una ciudad bastante importante acá en el estado de Oregon. Miren, un montón de gente aprovechando el solcito y a disfrutar ahí de las actividades acuáticas. Qué ciudad linda. No sé si se alcanzaron a ver casas muy bellas. Estamos pasando por el río Deschutes, no sé cómo se pronuncia, pero nos vamos a alejar un poquito de la ciudad para buscar un lugar de naturaleza y hacer una de las rutas más famosas acá en este estado, que es una ruta, ¿cómo le llaman? Escénica. For you, what is best for you. For you. La ruta que estamos haciendo es una locura. Miren lo que es esta montaña enorme. Acá es el monte Bachelor, no sé cómo se pronuncia exactamente. Wow. Tiene unos 2.800 metros de altitud aproximadamente. Me sorprende la cantidad de nieve que tiene. O sea, porque venimos de Sun Valley en Idaho, que ya estaba el centro de esquí cerrado y no vimos nieve prácticamente. Y esta, mirá cómo está. Esto es un centro de esquí que ahora estamos dirigiéndonos hacia ahí para parar a almorzar. Bueno, acá justo está el cartel. Welcome to Mount Bachelor, no sé cómo se dice. Como si no fuera poco, estas montañas acá, para hacerle compañía, se llaman las montañas hermanas. Tenemos la montaña del sur, la del norte y la del medio, y miden aproximadamente unos 3.000 metros de altura. Nuevamente volvemos a comer en la base de un centro de esquí. ¡Qué belleza! ¿Qué cosa? ¿Mi tarta? También, pero la montaña nevada, pero la tarta también, así que a disfrutar de comer con esta. In this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in. Seguimos ruta. Estaba totalmente cerrado el centro de esquí. Estamos en una temporada media, no sé cómo decirlo. Sí. No estamos ni en el pleno invierno para ver los centros de esquí funcionando, ni en el pleno verano para verlos en funcionamiento, que muchos lugares en el verano tienen otras actividades. Como que terminaron las actividades de invierno y todavía no arrancan las de verano porque todavía hay un montón de nieve, entonces está todo como muy cerrado. Pero bueno, híbrido. hay que elegir porque si uno se quedara acá hasta que se vaya la nieve y arranquen actividades de verano, no se puede llegar a Alaska, entonces todo no se puede. Y tampoco nos alcanzaría el tiempo de este día. Entonces yo anoto a nuestra lista de deseos venir en alguna oportunidad a Estados Unidos
volver, vaya uno a saber cuándo, pero en un invierno. Así podemos disfrutar de todos estos paisajes, conocer todos estos centros de esquí, aprender a esquiar y todo eso. Me parece un muy buen plan que algún día en la vida vamos a cumplir. Mientras tanto, seguimos ruta a uno de los lugares, según leímos, más lindo de Oregon. Estamos en estos momentos dirigiéndonos hacia el sur. Les recomendamos, si quieren disfrutar de unos lindos paisajes, esa que va por ahí es la autopista y nosotros estamos haciendo toda una ruta por dentro. Qué belleza de paisajes. Estamos justo pasando por Davis Lake. No se alcanza a ver muy bien, pues me tapan los pinos acá, pero la ruta tiene unos paisajes alucinantes. Everything I can for you. Habíamos marcado un punto en Overlander para dormir. Estamos 1 kilómetro para adentro, pero llegamos acá y no va a ser posible avanzar. Miren la nieve que hay todavía. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Quieres poner las cadenas? No. Pero está todo cerrado. Miren lo que es esto. No. Estamos analizando